Hola, soy Adriano Peta de Geopolítica Mundial. En el video de hoy, vamos a ver con más detalles cómo está ocurriendo esta transformación de élites en Estados Unidos, porque ya vimos en un video aquí que está sucediendo un cambio de élites allá en Inglaterra. Esto también sucede en Europa, aunque no hice video ni planeo hacerlo. Hoy veremos en Estados Unidos porque impacta al mundo. Pero estamos en Brasil, afecta al mundo. En realidad lo que estamos viendo es un cambio de élite muy acelerado en todo el mundo. Todos los países enfrentarán cambios en las próximas décadas. Algunos resistirán y otros cambiarán sin saber qué pasará. Y Estados Unidos está en esa fase de que va a cambiar para no sé qué. Eso no significa que estén en colapso. Yo no veo a Estados Unidos en colapso como mucha gente dice. Yo los veo en un cambio estructural de poder como cuando Roma pasó de monarquía a república y luego a imperio. Es lo que estoy viendo ahora en Estados Unidos, un cambio estructural de poder y esa sustitución de élites, pero no su colapso. Pero vamos a ver eso con más detalle en el video de hoy. Pero antes de eso, gente, no se olviden de suscribirse para apoyar el canal y compartan mucho este canal porque si dependemos de YouTube, nadie se entera de que existe. Es completamente ocultado por YouTube, así que su ayuda compartiéndolo mucho es fundamental. Si compartes este video con 5 o 10 personas sería fenomenal. Compartir el canal, especialmente en grupos de WhatsApp, Facebook o Telegram, ayuda muchísimo. Con tu jefe, con tu novia, con tu novio, con tu papá, ayuda mucho, así que comparte. Está bien, gente, y si apenas estás llegando aquí y no estás suscrito, suscríbete también, pero no solo te suscribas. Revisa cada jueves a las 7 p.m, siempre hay video nuevo. ¿Está bien? Mi nombre es Adriano Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Durante 1932 y 1933, en plena Gran Depresión, surgió en Estados Unidos una ideología anticapitalista y antisocialista que centró el debate público. El movimiento tecnocrático promovía la tecnocracia como alternativa a la democracia representativa y la política partidista. Propuso reemplazar a políticos, partidarios y empresarios por científicos e ingenieros con conocimientos y técnica para gestionar la economía y otras áreas del gobierno. La tecnocracia acabó perdiendo terreno ante propuestas como enfrentar la crisis de la Gran Depresión. La idea persistió en pocos, expandiéndose entre personas influyentes durante décadas, pero nunca fue relevante. Nunca fue tomada lo suficientemente en serio como para ser un movimiento político real. La idea de este movimiento es hasta cierto punto atractiva. Al final, al ver a esos políticos genéricos, poco inteligentes, egocéntricos, corruptos y sin moralidad, que parecen inhumanos y carecen de visión de Estado, solo inventando leyes como recetas de cocina, solo para aparentar que están trabajando o que tienen capacidad de pensar. Es fácil pensar que quizás sería mejor ser gobernados por personas especializadas e inteligentes. Sin embargo, aún así, con todos esos defectos, esos políticos tienen una enorme habilidad para sobrevivir. ¿Quiénes eran esos tecnócratas nerds entre zorros, cocodrilos y leones experimentados en la selva? ¿Cómo esos políticos tradicionales implicados en tramas y conspiraciones? ¿No es como si se pudiera tomar en serio esa idea de tecnocracia? Aparentemente, y aunque parezca que estoy hablando de Brasil, en realidad estoy hablando incluso de Estados Unidos. Es importante entender el contexto en que surgió este movimiento, ya que a inicios de los años 30 había fuerte competencia entre ideologías. Los estadounidenses desilusionados estaban expuestos al socialismo, fascismo, liberalismo y otras ideologías. Modelos de planificación económica, estatal y versiones iniciales del futuro New Deal. Pero ahí, por un corto periodo de tiempo, la tecnocracia logró superar todas esas corrientes. Se mostraba como algo nuevo, racional y prometedor, ofreciendo eficiencia, estabilidad y prosperidad mediante la ciencia y la ingeniería social. Nadie los había tomado en serio, al menos hasta hace poco, cuando un gobierno genuinamente tecnócrata y que mucha gente tiene la ilusión de que es socialista, empezó a asumir el liderazgo económico e industrial global. China, el Partido Comunista solo es comunista de nombre. Creer que son socialistas o comunistas solo porque así se llaman es ignorar la realidad. Es como creer que poner leche en una botella con etiqueta de cerveza la convierte en cerveza.
El PCC actual dejó de ser maoísta o ideológico en el sentido clásico. Ahora es tecnocrático, meritocrático, centrado en la estabilidad, guiado por datos, pragmático y rechaza la volatilidad política. Y, principalmente, se basan en el desarrollo tecnológico para respaldar el futuro de la civilización china, características propias del movimiento tecnocrático estadounidense. El éxito de China surgió cuando la democracia de Estados Unidos comenzó a desmoronarse por la polarización política. A diferencia de lo que muchos creen, no fue la salida de empleos a China lo que causó esto. No, Estados Unidos ya tropezaba y estaba desorientado mucho antes de que el éxito chino influyera. Sin embargo, Estados Unidos no colapsó ni rompió el sistema, como sucedió con la Unión Soviética u otros países, porque es una cultura extremadamente ágil y adaptable, fruto de un individualismo dinámico que valora la libertad y la innovación. Y la desconfianza hacia el gobierno federal. Esto provoca un conflicto interno que evita que las élites controlen fácilmente todo el país y hagan lo que quieran, como pasa en otros lugares. También es resultado de un poder estatal resistente a la influencia de Washington. Entonces, ese dinamismo que incluso puedes entender que, en cierto nivel, es un tanto caótico. Esta descentralización política dio a los estadounidenses más tiempo frente a fuerzas poderosas que buscaban monopolizar el poder. Otras sociedades ya habrían sucumbido, pero la complejidad estadounidense impidió un control total, al menos hasta ahora. Porque claro, todo tiene su tiempo. El cansancio moral de la sociedad estadounidense con un sistema opuesto a sus valores tradicionales surgió en los años 70 tras la guerra de Vietnam. Una cosa era luchar en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron atacados primero. Era defensiva tanto de ellos como de países amigos. Otra cosa era que ellos fueran los agresores en una guerra que no tenía fin a la vista. Eso tuvo un efecto psicológico muy grande. Y la otra gran crisis, la crisis de las drogas, ya existía en los años 80 y 90, provocando verdaderas guerras de pandillas en las principales metrópolis norteamericanas. Sin embargo, todo eso todavía era algo con lo que la sociedad de Estados Unidos lograba lidiar a duras penas, pero conseguía seguir adelante hasta que llegó el 11 de septiembre y aquí se sumaron los impactos de un contexto psicológico, tecnológico, económico y político. Psicológicamente, el trauma del terrorismo y la desconfianza de una infiltración en el país. Washington aprovechó esto para crear la legislación que les permitiría una mayor vigilancia interna. Coincidió con un avance tecnológico que permitió implementar nuevas tecnologías en la vigilancia. Económicamente, ahí empezó el ascenso de China, representando un reto en ciencia política y economía. La mayoría de los científicos, políticos y economistas tenía fe absoluta en dos cosas que se reafirmaban mutuamente por caminos opuestos. Porque originalmente se pensaba que una nación que se desarrolla logra alto nivel de escolaridad y riqueza per cápita. Inevitablemente generaría una clase media más inclusiva, cuestionadora y participativa políticamente que presionaría por cambios en el sistema político. La única opción sería abrirse políticamente y adoptar la democracia liberal occidental. La segunda idea era que una nación solo podría seguir enriqueciéndose y volviéndose competitiva, económica y tecnológicamente si adoptaba un sistema económico libre. La economía no puede ser libre si la política no es libre y democrática. En ambos casos, nada de lo que era China, pero algunos teóricos notaron algo que economistas, científicos y políticos no vieron. No es casualidad, ya que esas áreas, al centrarse en sus especialidades, no pueden ver el contexto amplio y la profundidad de la geopolítica y las civilizaciones. A diferencia de lo que la mayoría decía que China se iba a occidentalizar, unos pocos dijeron que el mundo sería el que se volvería más chino, en el sentido de copiar más a China. Y si estás pensando que eso sería un plan comunista chino para hacer que el mundo sea más chino, para que ellos dominen el mundo controlado, entonces por Pekín, por eso sería más achinado. Lo lamento, pero este video no te va a gustar porque sería mucho más fácil si esa fuera la respuesta, porque es una respuesta simple y tonta, pero no es lo que sucede. Sucede por un factor puramente antropológico y que, durante miles de años, ha influenciado la geopolítica.
siendo una fuerza mucho más fuerte que cualquier conspiración secreta, que es la fuerza del ejemplo. Y eso no es por casualidad. Si sigues el canal, sabes que los humanos copian aquello que consideran ejemplos de éxito, ya sea como individuos, como grupos o como naciones. En algunos videos explico el motivo antropológico de copiar ejemplos de éxito. Pero el punto es que mientras Estados Unidos se destacaba como un éxito extremo después del fin de la Unión Soviética, el modelo de democracia liberal pasó a ser el modelo considerado como el mejor ejecutado, ese modelo que podría llevar a las naciones a tener éxito. Muchos creen que es por imposición de Estados Unidos, pero eso es solo media verdad. Porque aunque existía ese movimiento de imposición de Estados Unidos, también había un movimiento interno en las naciones donde muchos querían copiar su modelo político y económico, pues parecía el más exitoso. Entiende que en geopolítica nunca estamos hablando de una sola cosa, sino siempre de una suma de cosas que generan otras. Por el mesianismo de Estados Unidos de imponer la democracia liberal incluso con violencia. También había movimientos internos que buscaban imitar a los estadounidenses, pero, como mencioné, esto fue mostrando señales de fatiga gradualmente. Luego, el ascenso chino repite ese mismo proceso. Hoy parece ser el modelo más exitoso, y digo parece, porque este juego no ha terminado, porque tendríamos que esperar todavía unos 30 años para poder tomar una decisión en ese sentido. Pero ese modelo chino políticamente más cerrado, semidemocrático, porque aunque sea una dictadura, no es una dictadura personalista, como las dictaduras nacionalistas árabes de Gaddafi o de Saddam Hussein, o, como fue en el caso de una dictadura chilena con Pinochet, esa dictadura es más institucionalizada, pero tampoco llega a ser tan dura e impenetrable como en el caso de Corea del Norte o en la propia China durante la era maoísta. Tiene accesos, pero esos accesos están mucho más filtrados de lo que serían en una democracia. Sin embargo, realmente no es una democracia. Es políticamente cerrado, extenso y abarcativo, pero en economía no es un sistema capitalista liberal. Pero ya es más liberal que la mayoría de países europeos e incluso que Brasil, pero sobre todo el Partido Comunista de China. Está dirigido por una élite técnica de personas especializadas en sus áreas de actuación y principalmente, predominantemente, de ingenieros. Entre los que decían que el mundo se volvería más chino, hay dos que merecen atención: el académico Stefan Halper y el periodista Martin-Jacques Halper. Afirma que la ventaja competitiva de China en el mundo en desarrollo es económica, política e institucional. Opera en 3 niveles: velocidad y flexibilidad económica, conversión del comercio en apoyo diplomático y difusión de un modelo alternativo al liberal democrático occidental. Para varios países, el enfoque chino es más rápido, menos burocrático y menos paternalista que el occidental, a diferencia de los europeos que quieren actuar como padres de países en desarrollo o subdesarrollados, como si supieran lo que es mejor para ellos, y queriendo entonces dar lecciones de moral. China solo negocia con quien paga, mientras que proyectos del Banco Mundial pueden tardar años en negociaciones e imponer condiciones moralistas. Los acuerdos con China se cierran en meses, sin exigir reformas políticas o institucionales, y esa agilidad viene de ese capitalismo chino. Subsidios estatales permiten a empresas chinas asumir proyectos poco rentables a corto plazo para lograr objetivos estratégicos, acceso a materias primas e influencia política. Como sin los frenos de las democracias liberales, como parlamentos fuertes de intereses o presión pública. China negocia y ejecuta acuerdos más rápido que Estados Unidos, Europa y Japón, lo que deriva en apoyo diplomático. Sin imposición, como dije, Pekín no impone condiciones, pero termina obteniendo apoyo consistente en temas que le benefician, como en la cuestión del Tíbet o de Taiwán. En lo económico institucional, China ejemplifica una tendencia que también se observa en Rusia, países del Golfo y Asia, donde grandes empresas como campeonas nacionales fueron instrumentos de política exterior. Este modelo cuestiona la idea occidental de que los mercados libres llevan a la liberalización y la política. La era Reagan-Thatcher se basó en privatización, desregulación y la unión entre capitalismo y democracia. Está siendo sustituida por una lógica en la que los estados usan el mercado para reforzar el control político interno y la proyección externa, algo aprendido de China.
Lo más poderoso del ejemplo chino es su ecuación: política, crecimiento económico, orden social y estabilidad. Para muchas élites del sur global, la promesa es clara: prosperidad y estabilidad sin elecciones religiosas. El modelo chino es un modelo de capitalismo híbrido, en el cual el Estado permanece omnipresente como estratega, financiador, regulador, propietario y coordinador. En vez de privatizar todo sin orden, China consolidó grandes empresas estatales competitivas en áreas estratégicas expuestas a la competencia interna y externa, pero capaces de captar capital privado y operar a nivel global. Al mismo tiempo, las empresas privadas chinas estratégicas reciben apoyo político directo. El resultado es un ecosistema en el que las fronteras entre lo público y lo privado son deliberadamente ambiguas, pero funcionalmente eficaces. El éxito chino no proviene del liberalismo occidental, sino de rechazarlo selectivamente. El Estado no desapareció, se volvió más sofisticado, más flexible y más estratégico. Y después de la imagen de colapso del modelo angloamericano, con la crisis financiera de 2008, este arreglo ganó aún más atractivo global, sobre todo en el mundo en desarrollo. Jacques afirma que, mientras Europa y luego Estados Unidos expandían su influencia global, impulsos expansionistas y guerras constantes, junto con mesianismo político y misión civilizadora, contrastan con la trayectoria china, que es muy distinta y le resulta irrelevante. Eso no significa que China escape a las lógicas del poder, pero su ascenso combinará elementos comunes a cualquier superpotencia y rasgos propios de su historia y cultura. La lógica china entonces combina dos cosas. Por un lado, las potencias en ascenso suelen ampliar sus intereses, su idea de derecho y su disposición a imponer sus preferencias. Esto indica que China podría actuar como otras superpotencias. Pero por otro lado está el peso de ese particularismo chino que moldea una forma propia de ver el mundo, el poder y la jerarquía internacional. Esos dos vectores no se excluyen, se combinan. Mientras que los europeos y estadounidenses desarrollaron una vocación marítima y global, China siempre ha sido una potencia continental, terrestre. China, incluso hoy, no tiene una tradición de proyección militar ultramarina como la occidental para consolidar su espacio inmediato. Eso no implica que no pueda cambiar, pero muestra que ese comportamiento no es parte de su historial. También, la experiencia del siglo de la humillación. El siglo XIX actúa más como freno psicológico y estratégico que como estímulo para la revancha, fomentando el cuidado, la paciencia y evitando aventuras militares abiertas. China es un modelo poscolonial, confuciano y desarrollista que desafía la idea de una convergencia inevitable al patrón histórico, y eso va a tener un impacto directo en el debate global sobre valores. El conflicto ya no será ideológico como en la Guerra Fría, sino civilizacional y cultural. El confucianismo plantea una ética basada en deberes, jerarquía, colectividad y ejemplo moral. Aquí es donde ocurre el giro inesperado de la historia. La gran ironía es que, ¿recuerdas el movimiento tecnócrata estadounidense de 1900 que mencioné al inicio del video? Quien buscaba reemplazar políticos por ingenieros y parecía haber desaparecido, en realidad su idea sigue viva. Solo quedó dormido entre una élite pequeña esperando la herramienta adecuada. Hoy, ¿quién resucita ese pensamiento en Estados Unidos? No son los manifestantes ni la antigua élite política que dominó el país por décadas, sino el estadounidense promedio. ¿Y esas nuevas élites del Valle del Silicio y de Washington que quieren quitar a la vieja élite? Y que miran a China con cierta envidia porque entienden que ese modelo chino es el modelo exitoso a ser copiado o al menos adaptado. Cuando la nueva élite estadounidense y la clase media desilusionada con el fracaso de la democracia woke miran a China, ellos no ven opresión, solo eficiencia. ¿Ven un gobierno que construye un puente en 6 meses? En California tomaría 10 años por burocracia, procesos ambientales y disputas políticas. Y eso cuando además no tendrían que reservar una parte de las vacantes en esos empleos para complacer a un sector político, ya sea por cuestiones raciales o de género. Y eso es importante porque ellos ven que China es una civilización que se protege de la influencia de grupos extranjeros y que protege a su mayoría étnica.
Estamos viendo probablemente el inicio de la chinificación o achinamiento de Estados Unidos. Los estadounidenses están imitando a los chinos, no del todo, pero sí en esencia. Observa la economía. El gobierno estadounidense adopta la política industrial y subsidios para chips y energía verde, decidiendo qué empresas ganan. Como en el modelo capitalista de China, irónicamente el futuro de Estados Unidos será cada vez más similar. Para competir con China, Estados Unidos entiende que deberá imitar a los chinos, volviéndose más centralizados, tecnocráticos y menos liberales. Al final, el estadounidense promedio, especialmente el hombre blanco heterosexual, fue sistemáticamente hostilizado, como villano del mundo y culpable de todos los problemas del universo, siendo entonces prácticamente erradicado de los debates públicos. Dominados por el movimiento woke y el afrosupremacismo, los zorros y cocodrilos de la política tradicional que devoraron a los tecnócratas en 1930 ahora están viejos y perdidos. El mundo se volvió demasiado complejo y muy competitivo. Frente a la retórica vacía del político genérico, el siglo XXI exige gestión técnica y visión a largo plazo. Amigos, espero que les haya gustado el video. Este cambio sigue en proceso, quizá no termine o evolucione a algo distinto. Es difícil saberlo, no tenemos bola de cristal. Ahora hay una disputa de élite. Tenemos una nueva élite, adoptando modelos geopolíticos del siglo XIX, luchando contra una élite vieja, adoptando lo que tenía, una geopolítica tras la Segunda Guerra Mundial, más guiada por ideología que por interés geopolítico de Estados Unidos. Entonces es algo diferente lo que está sucediendo y algo muy, ¿cómo puedo decirlo?, impredecible en el mejor de los casos. Entonces, así que mucho cuidado con quien dice saber con certeza lo que va a pasar, porque la verdad es simple, nadie tiene certeza, solo que estamos entrando en un proceso de transición. No estamos en un lugar con tanta niebla que no sepamos qué sigue. Al pasar por esa región, no se sabe qué vendrá. Los cambios ocurrirán de todas formas, no lo dudes. Está bien, eso es lo único seguro ahora. ¿Cuáles cambios? Sería irresponsable de mi parte o de cualquiera decirlo categóricamente, ¿de acuerdo? Pero espero que les haya gustado. Gente, no se olviden de compartir el canal con todos los que conocen y, si les gusta mucho el canal de Geopolítica, asegúrense de que siga existiendo, porque uno nunca sabe si puede terminar. Al final de cuentas, las visualizaciones de este canal siempre son muy pocas. La forma en que puedes asegurarte de que el canal siga existiendo es haciéndote miembro. Si te haces miembro, garantizas que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. A cambio, además de asegurar su existencia, podrás ver videos anticipados y exclusivos. Incluimos la historia y geopolítica de Estados Unidos, del Imperio Mongol, la historia militar de China y un curso de inteligencia, entre otros. Y además, por supuesto, las transmisiones en vivo, donde puedes interactuar directamente conmigo y también participar en los grupos de Telegram, que también son exclusivos para los miembros. Entonces, ese paquete de beneficios también garantiza el canal. ¿Está bien? Gracias, abrazo y hasta el próximo video.